Queridos hermanos, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Johnny del Salvador, esperando que ustedes, todos los estudiantes de este instituto, estén disfrutando de esta enseñanza bíblica que tiene que ver con la materia de distinciones bíblicas. Así que les saludo en el amor de Cristo, esperando estén bien, y vamos a comenzar con oración. Padre, te damos gracias esta preciosa hora por darnos el privilegio de entrar, Señor, a la clase que tenemos de bendición en esta preciosa hora. Gracias por proveernos este medio para poder compartir tu palabra a mis hermanos. Padre, te pido que nos ayudes y que nos ilumines en nuestro entendimiento para comprender todas estas verdades bíblicas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En este estudio vamos a examinar la relación entre las buenas obras y la salvación. Usted sabe que el don de Dios de la salvación es solo por la gracia de Dios. Aparte de cualquier obra. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que enfatizan la importancia de las buenas obras en la vida del creyente. Entonces, vamos a ver, hermanos, este tema interesante, ¿verdad? Y vamos a ver algunos pasajes como Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Ustedes pueden ver ahí en sus Biblias y yo voy a leerlo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, este es el primer pasaje que hemos leído, hermanos, y queremos ver la importancia de las buenas obras en la vida del creyente. Usted sabe que aquí la Biblia habla de sal y habla de luz. Usted sabe que las dos cosas penetran. Las dos cosas tienen una influencia en cualquier cosa que hacen contacto. De la misma manera, hemos sido dejados en este mundo por nuestro Señor Jesucristo como embajadores de Él para ir y predicar el evangelio a los perdidos. La palabra de Dios, hermanos, eso es lo que tenemos que predicar, la palabra de Dios. Y debemos de influenciar al mundo, queridos hermanos. Una fe que se demuestra en buenas obras, hermanos, provee una plataforma desde el cual predicar a Jesucristo. Nuestras buenas obras pueden ayudar a que los hombres vengan y sean atraídos al Salvador. Confíen en Él para su salvación y glorifiquen así a Dios. Las buenas obras son una parte importante de ser un testigo de Jesucristo. Queridos hermanos, qué tremendo lo que dice este pasaje. Vosotros sois la sal de la tierra. Imagínense, si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Qué tremendo. Pero también dice que somos la luz del mundo. Sabe que una luz no se puede esconder. ¿Me entiende? Sino que alumbra, así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres. Muy bien, veamos otro pasaje. Mateo 5, 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover
sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo aquí? Hermanos, aquí Cristo levanta el estándar del amor contra pervertidos estándares religiosos de la gente de su tiempo. Él está instruyendo a sus discípulos a amar a los enemigos. Él les dio 3 maneras para practicar, para hacer esto. Bendiciéndolos es una manera, haciendo lo bueno para ellos es otra manera, y orando por ellos. Imagínense, hermano, Cristo dijo que amándolos en esta manera podrían mostrar su relación de hijos a padre, y al hacerlo serían más como Él. Entonces, las buenas obras motivadas por amor son importantes, son muy importantes. Veamos otro pasaje que está en Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Imagínense, esta es una petición, pero hay varios resultados. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué lindo, hermanos. El apóstol Pablo oró que los creyentes entendieran la voluntad de Dios. Y como resultado de este conocimiento, hermanos, que de los creyentes iban a andar como es digno del Señor, imagínense, iban a agradar al Señor, llevarían fruto en cada buena obra y crecerían en el conocimiento de Dios. Qué precioso, hermano. Entonces las buenas obras son un fruto importante de un andar digno de la fe. Veamos otro pasaje, 1 Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí enfatiza las buenas obras. Las mujeres cristianas son animadas para que su apariencia externa concuerde con su carácter interno, hermano. Y eso se manifiesta por 2 cosas, la vestimenta modesta y las buenas obras. Entonces, las buenas obras son una parte importante para expresar el verdadero carácter interno de la persona. Otro pasaje es 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Qué lindo, hermanos, el pasaje que Pablo escribe a Timoteo. Se nos instruye a tener una confianza humilde en la seguridad de Dios y no en nuestras riquezas. ¿Verdad? Si ha sido bendecido con riquezas, usted recuerde que es Dios quien dio tales cosas para que usted las disfrute y para que las use con propósitos de distribuir y de compartir en las necesidades de los demás. Entonces, hermanos, las buenas obras son algo importante. ¿Entienden? Son algo importante. Vamos a ver otro pasaje. 2 Timoteo 2, 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, la santificación en el Señor mediante el estudio y la ocupación en la palabra de Dios debe resultar en la separación de las falsas enseñanzas
y de los falsos maestros, permitiendo como creyentes ser vasos honorables para el Señor, preparados para cada buena obra. Hermanos, vuelvo a repetir, las buenas obras son una parte importante de ser siervos fieles de Jesucristo. Otro pasaje, Tito 2, 6 al 8. Yo quiero que usted vea que la Biblia está llena de pasajes en donde son importantes las buenas obras para el creyente. Tito 2, 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire Pablo a Tito, hermanos, los jóvenes de Creta, de esa isla, habían sido instruidos para vivir vidas piadosas, con un modelo de buenas obras, para que no contradigan la verdad de la Biblia, o dar a sus adversarios una razón para criticar el mensaje del evangelio. Entonces, vuelvo a repetir, las buenas obras son parte de un testimonio bueno y piadoso para Jesucristo. Pero veamos otro pasaje más, Hebreos 10, 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí tenemos una exhortación a reunirnos regularmente con otros creyentes para animarnos, para estimularnos unos a otros al amor, y dice, y a las buenas obras. O sea que necesitamos el mutuo ánimo, hermanos, que viene de la comunión y la palabra de Dios para estimularnos espiritualmente. Entonces, repito nuevamente, las buenas obras son una parte importante de la función del cuerpo local de creyentes en la iglesia. Otro pasaje, Hebreos 13, 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Ven, hermano? Qué importantes son las obras, qué importante en la vida de un creyente. Esos sacrificios se agrada a Dios, hermano. Primera Pedro 2, 15, 11 al 15. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Noten que los no salvos, en este pasaje, están observando nuestras buenas obras, nuestra manera de vivir. El versículo 12 dice, y es un eco de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 16, cuando Pedro nos instruyó a tener una conducta pura, una conducta honorable, en conformidad con las buenas obras, hermano. Porque las buenas obras son un testimonio poderoso para Cristo. Entonces, las buenas obras son una parte importante del testimonio del creyente ante los inconversos. Las escrituras enseñan varias veces sobre la importancia de las buenas obras en la vida del creyente, ¿verdad? Varias veces. Muy bien. Entonces, hermanos, empecemos mirando el hecho de que la salvación no es por obras. ¿Me entienden? Cuando tiene que ver con la salvación, el primer tiempo nos dice, hermanos, que cómo somos salvos y cómo no somos salvos de la pena del pecado.
Vamos a empezar mirando el hecho de que la salvación no es por obras. ¿Me entienden? No es por obras la salvación. Hermanos, Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, el versículo 8 nos dice cómo la salvación es obtenida. Efesios 2, es por gracia, por medio de la fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. El versículo, hermanos, anterior, el versículo 7 dice que es Jesucristo. La gente tiene la tendencia a jactarse de sus buenas obras, pero la Biblia es muy clara que una persona es salva solo por la gracia, mediante la fe sola, en Cristo solamente, y el verso 9 dice, no por obras. Miren, somos salvos, hermano. Usted está en el estado continuamente de habiendo sido salvo. Usted es una persona salva desde el momento que puso su fe en Cristo y entendió que la salvación es por gracia. Hermanos, las buenas obras no son el medio de la salvación. Bien, no son el medio de la salvación. Las buenas obras. Qué tremendo. Tito nos lo dice en el versículo 5. Nos salvó. Miren, nos salvó. Y dice bien claro, miren, no por obras, dice el verso 5, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el amamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Qué tremenda la frase, el lavamiento de la regeneración. Este es un término para nuevo nacimiento, hermano. En el momento de la salvación nacemos de nuevo. En ese momento somos perdonados, somos lavados. El Espíritu Santo viene a morar dentro de cada creyente. Todo está disponible por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Mire qué tremendo, hermano, lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, tratar de hacer buenas obras para salvarse es falta de balance. Pesan más los pecados que las obras que nosotros hagamos. Eso no es por obra la salvación. ¿Me entienden? Hermano, no es por la salvación por las buenas obras. Cuando la gente oye el evangelio, ellos preguntan, ¿dónde encaja las buenas obras? Hermano, bueno, Efesios 2, 8 y 9 nos dice dónde encaja. Tito 3, 5 nos ayuda a explicar el lugar correcto de las buenas obras. ¿Me entienden? Letra B, las buenas obras no son la fuente de la salvación. Miren, eso lo dice Tito 1, 9 y 10. Lo voy a leer. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Miren qué claro, hermanos. Está bien claro en el versículo 9 que Dios nos salva. ¿Me entienden? Que Dios no nos salva ni nos llama sobre la base de nuestras buenas obras, sino por su gracia y por el propio propósito de Dios. Mire, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice 2 Timoteo 1:9, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Entonces está claro que las buenas obras no son la fuente de la salvación. C, las buenas obras no son lo que una persona tiene que hacer para ser salvo. Oye, escuchó, no son lo que una persona tiene que hacer para ser salvo. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué tremendo, hermano.
El evangelio no es un mensaje de hacer buenas obras para merecer la salvación. Hermanos, Pablo no le dijo al carcelero de Filipo, quien preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, ¿qué él necesitaba hacer? ¿Buenas obras para ser salvo? Y saben, Pablo le dijo que no eran buenas obras. Le dijo en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No le dijo, mira, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, esto y esto. No, hermano. Solo le dijo que creyera. ¿Verdad? Letra D. La persona inconversa no puede hacer las buenas obras para obtener o merecer el favor gratuito de Dios. Hermanos, Isaías 64:6 es un versículo muy conocido. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. O sea que el inconverso piensa que Dios es agradado al recibir sus buenas obras. Pero él, ¿cómo las ve, hermano? ¿Cómo las ve Dios? Como trapos de inmundicia. Mire, hermano, no puede hacer buenas obras para obtener o merecer el favor gratuito de Dios. No se puede, hermano. ¿Me entiende? No se puede. Muy bien. La persona inconversa será tratadas en el juicio del gran trono blanco. Las obras de una persona inconversa serán tratadas, hermanos, en el juicio del gran trono blanco. Qué tremendo va a ser eso, hermano. Mire, las obras de una persona inconversa serán tratadas en el juicio del gran trono blanco. Quiero explicarles que el trono blanco, el juicio del trono blanco, no es para creyentes. No es para creyentes. El juicio del trono blanco son para inconversos. Acuérdese. En el griego, la palabra juicio está en dos formas. Uno es bema, que es para creyentes, juicio para creyentes, y crino, juicio para inconversos. Acuérdense de eso. Hay gente que todavía cree que el juicio del trono blanco es para los creyentes. No, hermano, quiero aclararles que no es para creyentes. Nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, que no es para condenar, sino para galardonar, para premiar, para ver cómo vamos a funcionar en el cielo o en el milenio. Entonces, Dios utiliza las obras de la persona inconversa. Vamos a leer Apocalipsis 20:11-15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y quiero que subraye ahí usted en la Biblia, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vuelve a repetir, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego. Muy bien. Quiero decir algo con respecto a los libros que Apocalipsis 20 nos dice. Los libros fueron abiertos. Está en el versículo 11. Perdón, el versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Según algunos estudiosos de la Biblia, creen que hay 4 libros. Son 4 libros. Voy a mencionarlos brevemente. No voy a explicar a profundidad, pero voy a mencionarlo. Uno se llama el libro de las memorias. Libro de las memorias. Otro se llama el libro de la maldición. Otro se llama el libro de las lágrimas. Vamos con 3.
Y el otro que está bien conocido aquí en Apocalipsis se llama el libro de la vida. Los teólogos creen que son 4 libros. Eso es lo que ellos creen. Y tienen apoyo bíblico. Ellos se apoyan en la Biblia. ¿Verdad? Quiero enseñárselos solamente. El apoyo bíblico. ¿Verdad? Vamos a ver el primero. Busquemos Malaquías 3:16. Por favor. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Malaquías 3:16. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Bien, este es un libro, se llama el libro de memorias. Muy bien. No voy a entrar a profundidad en cada libro, pero voy a ahora mencionar el pasaje. Siguiente, Zacarías 5. Zacarías 5, verso 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí otro rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido. Y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Entonces este se llama el libro de la maldición. Así se llama este. Hasta las medidas da el rollo. ¿Verdad? Muy bien. Tercer libro. Está en el libro de los Salmos. En el Salmo 56. Verso 8. Este libro se llama el libro de las lágrimas. Dice 56:8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Mire, ese se llama el libro de las lágrimas. Redoma es un utensilio que usan los médicos de vidrio redondo y termina con una boquita pequeña arriba, pero es de vidrio. Dios tiene una redoma, según aquí la Biblia, dicen los teólogos, que ahí caen cada lágrima de los creyentes que sufrieron, de los creyentes que fueron mártires. Hermano, ahí está en ese libro de las lágrimas, escrito para comprobarles a estas personas que van a ser juzgadas en el gran trono blanco, ¿verdad? Y el libro de la vida, ¿verdad? Que está escrito los nombres de todos los creyentes. Entonces, hermanos, van a ser juzgados las personas por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, qué tremendo, ¿va? Hermanos, él no salvó, el no salvo será juzgado por sus obras, será encontrado culpable, será lanzado al lago de fuego y estará para siempre separado de Dios, espiritualmente muerto. ¿Me entienden? Entonces, las buenas obras, hermano, este es el juicio del trono blanco, ¿verdad? Donde van a estar todas las personas que inconversas, que no fueron salvos. Entonces, ¿dónde encajan las buenas obras? Miren, según sus obras, en el juicio van a ser juzgados, porque la salvación no es por obra. Entonces, hermanos, la salvación ha sido diseñada para buenas obras. Así ha sido diseñada la salvación. Eso lo dice Efesios 2:10, ¿verdad? Quiero que, por favor, lo leamos. Dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, Efesios 2:10 nos está declarando que todos los creyentes son la nueva creación de Dios en Jesucristo para buenas obras. O sea, Dios es glorificado, hermanos, cuando el Espíritu Santo produce por la gracia de Dios buenas obras en la vida de un creyente. Entonces el versículo de Dios nos dice que aunque la salvación no es por obras,
Y una vez que un individuo es salvo, su propósito en la vida ahora es para glorificar a Dios mediante las buenas obras. La palabra para denota el propósito o una meta. O sea que Dios nos salvó para el propósito de vivir vidas llenas de buenas obras, trayendo honor y gloria al Señor. Note lo que el versículo está diciendo. Hermano, por ejemplo, dice el verso 10, el creyente en Jesucristo es hechura suya, creación de Dios. Son nuevas criaturas, creado en Cristo Jesús. O sea, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y el propósito es hacer buenas obras. Estas obras que Dios quiere que nosotros hagamos son obras que Él preparó de antemano para nosotros. O sea que es el deseo de Dios que nosotros estemos dispuestos a hacerlas. ¿Entiendes? Letra A. Las buenas obras deben ser el resultado de la salvación. Tito 3:8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, o sea, que si la persona ha creído, si la persona ha puesto su fe en Cristo, miren, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Muy bien. Aquí bien claro Tito, en donde nos está diciendo que son las buenas obras útiles, no para la salvación, sino para la gente, hermano, para los hombres, ¿verdad? No son el medio para ser salvos las buenas obras, pero deben de ser el resultado sobrenatural de nuestra salvación al andar con el Señor Jesucristo, al ser capacitados por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, el lugar correcto de las buenas obras, mire, hermano, cuando una persona pone su fe en Cristo, es salvo, y después de ser salvo, entonces Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Letra B, las buenas obras deberían ser la consecuencia de la salvación. Miren, las buenas obras deberían ser la consecuencia de la salvación. Eso nos lo dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que a medida que aprendemos y mezclamos las verdades de la palabra de Dios, hermanos, en las escrituras, con la fe, con el Espíritu Santo, que nos da el poder para vivir vidas llenas de buenas obras. Vea usted, este creyente que ha aprendido las escrituras, que está siendo guiado por Dios, hermano, que es salvo, hermano, mire lo que dice, va a estar preparado para toda buena obra, ¿verdad? Muy bien. Letra C, las buenas obras son lo que una persona debería hacer porque ha sido salvo. Tito nos lo dice en el capítulo 3, verso 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Mire, hermano, las buenas obras son lo que una persona debería hacer porque ha sido salva. ¿Entiende? Ha sido salva. Dios quiere que cada creyente lleve fruto, haciendo buenas obras. Toda persona salva debería hacer buenas obras, porque esa es la voluntad de Dios. Pero a causa de la carnalidad, a causa de la desobediencia, no todos los creyentes llevan fruto, hermano. No todos, ¿verdad? No todos los creyentes. Anote ahí al margen Hebreos 5, capítulo 12 al 14, ¿verdad? Este es un pasaje, hermanos, que a mí me gusta mencionarlo, me gusta hablarlo, comentarlo, porque los hebreos, hermanos, tenían un problema, estaban retrocediendo en su fe, retrocediendo. Vean Hebreos 5, 2, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea que los hermanos tenían un problema, y es que eran tardos para oír.
Realmente, hermanos, no a todas las personas les gusta estar escuchando la palabra de Dios por muchas horas. Eso lo vemos en muchas personas, ¿verdad? El rechazo a estar escuchando la palabra de Dios por horas, hermanos. Esta gente, estos creyentes hebreos, eran tardos para oír. Imagínense, hermano. Eran de lento aprendizaje. Porque, dice el 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Bien, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿verdad? O sea que aquí había un problema en los hebreos, hermanos, había un estancamiento en sus vidas. No era culpa del Señor, era culpa de estos creyentes que eran tardos para oír, eran de lento aprendizaje. Entonces Dios nos ha salvado por la gracia, nos capacita para vivir vidas piadosas, hermano, ¿me entiendes? Por eso no pongamos la carreta adelante del caballo. Hay gente que pone las buenas obras adelante, como dice, no, es que tenemos que hacer buenas obras para salvarnos. No, hermano, no pongamos la carreta adelante, ¿me entiendes? Eso no es lo que Dios quiere. Ubiquemos bien al caballo, adelante, ¿me entiendes? Adelante. Primero es la fe, nuestra fe en el Señor Jesucristo, y eso va a resultar en buenas obras, ¿verdad? Muy bien, entonces letra D. Cada creyente que ha recibido la gracia de Dios debería hacer buenas obras. Qué lindo, miren lo que dice Pablo a Tito. Miren lo que dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Miren el primer versículo del 14 está hablando del primer tiempo de la salvación. La gracia se ha manifestado para salvación. O sea, Dios te ofrece la justificación gratuita. Bien, verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, miren, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué lindo, hermano, que la salvación debería resultar en renunciar a la impiedad. Cuando una persona es salva, hermano, en Dios no solo nos ha salvado por la gracia para capacitarnos para vivir vidas piadosas de buenas obras que honren a Jesucristo, ¿entienden? Que son el resultado de ser salvos. O sea que Dios quiere que los creyentes, miren, sean personas que sean celosos de buenas obras. Un genuino andar con el Señor, ¿verdad? Muy bien, hermano. Letra E. Cada creyente debe ocuparse de su andar en santidad porque es salvo. Ocuparse de su andar en santidad porque es salvo. Filipenses 2:12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, una persona inconversa no puede obrar para ganar su salvación, pero una persona salva tiene que ocuparse de su salvación diaria, hermano, del poder controlador de la naturaleza pecaminosa. Pablo es nuestro ejemplo, ¿me entiendes? Él fue derrotado hasta que se dio cuenta que es Jesucristo quien lo podía capacitar, quien le podía dar victoria sobre el mundo, sobre Satanás y sobre su propia carne. ¿Qué significa ocupados de vuestra salvación? Hermanos, la palabra griega significa efectuar, llevar a cabo una tarea que tendrá algún resultado. O sea que la idea aquí es que cada creyente
tome en serio su salvación, con temor y temblor, y trate de realizar buenas obras que Dios ha preparado para que haga ese creyente. Dios está obrando en la vida de cada creyente. Y Él quiere que por la gracia, mediante la fe, nosotros llevemos a cabo la tarea específica de nuestra presente salvación que Él ha preparado para nosotros. Hermanos, es de mucho provecho hoy. También tendrá un valor eterno porque un día Jesucristo evaluará nuestras buenas obras, nuestras obras. ¿Entienden? Acuérdense que hay un juicio para creyentes y un juicio para inconversos. ¿Entienden? En el momento que creímos en el Señor Jesucristo, nuestros pecados fueron perdonados. ¿Verdad? Ya nuestros pecados ya no son el asunto, pero habrá una evaluación para una recompensa en el tribunal de Cristo para los creyentes. Así que ocupémonos en nuestro andar en santidad. Letra F. Las obras de una persona salva serán evaluadas en el tribunal de Cristo por el Señor Jesucristo. Van a ser evaluadas. Hermano, así lo dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira, hermano, ¿quiénes son nosotros en el contexto? ¿Quiénes son nosotros? Mira, hermano, cada creyente de la época de la iglesia. El tribunal de Cristo es un término griego que es bema, como les dije. O sea que se usaba en los Juegos Olímpicos. Estaba el trono del juicio, bema, y ahí se determinaban los premios y las coronas. O sea, como creyentes, nuestras vidas serán evaluadas en el tribunal de Cristo. Y se tratará de la recompensa. Esta evaluación se basará, oiga bien, en si hicimos nuestras obras por fe, mediante el Espíritu Santo, o las hicimos en la carne, por medio de nuestros propios esfuerzos, sin valor, ¿me entiendes? O sea que los creyentes recibirán recompensa según la calidad de sus obras. La pregunta para el creyente ante el tribunal de Cristo es: ¿acaso sus buenas obras recibirán una recompensa total o parcial? Hermanos, el creyente que no reciba recompensa nunca va a perder su salvación. Eso lo dice 1 Corintios 3:11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué pérdida de qué? De recompensa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien. Entonces el asunto, hermanos, en el tribunal para los creyentes será si sus buenas obras van a recibir recompensas o no. ¿Me entienden? Ese es el asunto. Bien. Nosotros estamos esperando, usted sabe, el rapto, hermano. Al nomás suceder el rapto, nosotros nos vamos para el cielo, al tribunal de Cristo, a las bodas del Cordero. Y ahí van a ser evaluadas nuestras obras, ¿verdad? En el tribunal de Cristo. Va a ser tremendo esto, hermano. Nuestro juicio, el juicio de los creyentes, no es para condenación. No es para condenación. Sí, va a haber gente creyente que va a estar avergonzada porque pudieron haber vivido la vida cristiana y no la vivieron. ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces vamos a ver la relación entre las buenas obras y la salvación. Número 1. Las buenas obras no son el medio de la salvación. Mire, la salvación no es por obra. Estamos hablando de ese punto. Pero la salvación es para buenas obras. Las buenas obras deben ser el resultado de la salvación. Y ahí están los pasajes.
Las buenas obras no son la causa de la salvación. Segunda Timoteo 1, 9 y 10. Las buenas obras deberían ser la consecuencia de la salvación. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Esto es lo que hemos estado viendo. Las buenas obras no son lo que una persona debe hacer para ser salvo. ¿Ya? Las buenas obras son lo que una persona salva debería hacer porque ha sido salva. Tito 3:14. La persona inconversa hace buenas obras para tratar de obtener y merecer el favor y la gracia de Dios. Pero acuérdense de Isaías 24:6. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. La persona salva debería hacer buenas obras porque ha obtenido el favor y la gracia de Dios. Tito 2, 11 al 14. La persona inconversa no puede obrar para su salvación. Romanos 4:5. Una persona salva puede llevar a cabo la salvación, una persona salva puede llevar a cabo la salvación que ya posee. Y la última, las obras de una persona inconversa serán el tema del juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 15. Las obras de una persona salva serán el tema del tribunal de Cristo. Muy bien. Clarificación adicional. ¿Qué es lo que Dios considera una buena obra? Hermanos, ya aclaramos la confusión de la gente. La gente tiene en cuanto al lugar correcto de las buenas obras. Pero vamos a tratar de ajustar detalles para aclarar la confusión potencial en sus pensamientos. Vamos a contestar 3 preguntas. ¿Qué es lo que Dios considera una buena obra? ¿Verdad? La segunda pregunta es, ¿cómo es diferente lo que el legalista o inconverso hace? Y 3, ¿cuáles son algunos ejemplos de buenas obras realizadas por creyentes? Bueno, vamos a ver qué es una buena obra. La definición. No sé si ustedes lo tienen ahí, pueden anotar la definición. Una buena obra es una actividad hecha por alguien que pertenece al pueblo de Dios, para la gloria de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios y por medio del poder divino del Espíritu Santo. Qué bonita esta definición. Hay varios conceptos que consideraremos en detalle. Hermanos, pero principalmente son 2 palabras griegas traducidas. Buenas en nuestras Biblias, y a veces las 2 palabras están usadas intercambiablemente, aunque a veces carecen o parecen ser diferentes en diferentes contextos. ¿Me entienden? Por ejemplo, la palabra griega para bueno es agathos. Está usada 107 veces en el Nuevo Testamento. En el sentido de beneficioso, de útil, de provechoso, ¿verdad? Y kalos se refiere a algo que es intrínsecamente bueno, noble u honorable. Por ejemplo, buena tierra, buen vino, buen pastor. La ley de Dios es buena. Entonces, una buena obra es beneficiosa y útil, buena, noble u honorable. Es una actividad hecha de la gente de Dios, de parte de Dios, en la voluntad de Dios y mediante el poder de Dios. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre las buenas obras de una persona inconversa y las buenas obras de un creyente en Cristo? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la diferencia es interna. ¿Por qué? Bueno, porque las buenas obras divinas, oiga bien lo que voy a decir, producidas en la vida de un creyente, son diferentes de las buenas obras humanas producidas por un inconverso. ¿Entienden? Sí, hermano. Es diferente. ¿Entienden? Uno, en cuanto a la persona, el inconverso versus el salvo. Por ejemplo, en Romanos 3:12 dice, no hay quien haga lo bueno. Hablando de un inconverso. ¿Ya?
Y el salvo dice que fue creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, Efesios 2:10, para que anduviésemos en ellas. O sea, hay una diferencia entre un inconverso, una persona inconversa que no puede agradar a Dios por sus obras y porque son producidas por su naturaleza pecaminosa. ¿Me entiendes? Y el salvo no, hermano. Él está siendo guiado por la palabra, por el Espíritu Santo, hermano, ¿verdad? 2, en cuanto a la motivación para las buenas obras, la persona inconversa busca merecer el favor de Dios, exaltarse a sí mismo, es arrogante, vanagloriosamente, procura ser vista por los hombres. El creyente las hace porque es salvo y por causa de Dios y para la gloria de Dios. ¿Me entiendes? Es tremenda, hermanos, la motivación de las personas cuando hacen buenas obras. A veces para que los vean, ¿verdad? Están ahí arrogantemente haciendo algo, ¿verdad? Pero el salvo no es así, lo hace para la gloria de Dios. En cuanto a la norma para las buenas obras, el inconverso dice, en cuanto a la norma para las buenas obras, el inconverso según opiniones humanas, versus el creyente según la voluntad de Dios. O sea, las buenas obras no se miden según la opinión humana, según la opinión o sabiduría humana. Las buenas obras se determinan de acuerdo con la voluntad y la palabra de Dios, hermano, de Dios. Usted debe saber eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Mateo 7. Quiero poner un ejemplo de esto. Vámonos a Mateo 7. Versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo ven aquí? Esta gente hacía obras, ¿me entienden? Obras con motivaciones erradas. Para empezar, no los conozco, dijo el Señor. No los conozco. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es la opinión de los seres humanos, ¿verdad? 4, en cuanto a la fuente de poder para las buenas obras, son producidas por la carne, Romanos 7:18, versus producidas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Ustedes ven en el capítulo 7 de Romanos, ven la santificación impotente. Pablo se daba cuenta de su fracaso, ¿verdad? En la carne, hermano, cuando él era inconverso, cómo vivía, cómo producía sus obras, hermanos, en la carne, ¿verdad? En la carne. Pero, hermanos, qué lindo es que las obras sean producidas en el Espíritu. Observe lo que dice Colosenses 1. Vamos a leer versículo 28 al 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ven, hermanos, las buenas obras son producidas por el Espíritu Santo. Esa es la fuente de poder. Aquí había en Pablo una actividad enérgica, no esfuerzos propios, no esfuerzos por su carne, sino obrando mediante el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Noten al margen 1 Corintios 15:10. Este es un pasaje que me encanta. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo está, hermanos, tratando de subrayar la fuente de su poder. ¿Por qué eran producidas esas buenas obras? Él trabajaba más que todos ellos, pero no él, sino la gracia.
Él estaba siendo capacitado por el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Muy bien. Letra. Aquí también. Qué lindo sería dejarnos capacitar por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no por nuestra carne. C. ¿Cuáles son algunos ejemplos de buenas obras hechas por los creyentes? Bueno, tenemos aquí el ejemplo. Declaraciones directas, específicas, de creyentes que produjeron buenas obras. Anoten al margen ahí Marcos 14, verso 3 al 6. Esto tiene que ver con María de Betania. Marcos 14, del 3 al 6. Anoten ese pasaje. Pero lo voy a leer. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso del alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Mira, hermano. Y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Miren. O sea que Jesús está aquí valorando la buena obra que hizo esta mujer. María de Betania. Qué tremendo, hermano. O sea, Jesús llamó una buena obra. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué fue hecho esto? Bueno, este regalo fue hecho para el Señor. Y Cristo consideró la dádiva de este ungüento una buena obra. ¿Ya? Fue dado con un corazón agradecido. ¿Me entienden? Cuando damos de nuestras vidas lo que tenemos con gratitud al Señor, Dios lo considera buena obra. ¿Me entienden? Veamos ahora a Dorcas. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Qué ejemplo. Abundaba en buenas obras. Miren qué tremendo. En actos caritativos daba limosnas. Ella se había enfermado y murió. Y llamaron a Pedro y él vino y la resucitó. Hermanos, vamos a leerlo. Hechos 11, 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo. Esta Dorcas, hermano, qué tremendo lo que ella hacía. Pero hoy veamos Bernabé. Vamos a anoten Hechos 11, 19 al 26. Ese pasaje vamos a leer ahorita. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, aquí está la palabra bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Noten que menciona que Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu, de fe, hermano. Qué tremendo, hermano. Entonces, hermanos, Dios tenía una obra para Bernabé y para Saulo. Y la obra era predicar el evangelio. Dios quiere que nosotros, hermanos, hagamos buenas obras. Cuando obramos no es solamente para alcanzar nuestras necesidades y las necesidades de nuestras familias, hermanos, sino también es para que nosotros seamos una posición de ayuda a otros, para que ayudemos a otros. ¿Me entiendes? Que Él produzca frutos en nosotros por medio de
buenas obras. Que eso sea el resultado, ¿verdad? El resultado de ser salvos. ¿Me entiendes? Bueno, quiero leer un último pasaje de esta clase. Hebreos 6, 10 al 12. Porque Dios no es injusto. Miren lo que dicen los hebreos. Para olvidar vuestra buena obra, miren, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Miren, estos creyentes inicialmente, hermanos, eran creyentes que hacían buenas obras, que trabajaban con amor, que lo que hacían era para la gloria de Dios, que servían a los santos y les servían aún. Qué tremendo, hermano. Hay un lugar correcto para las buenas obras en la vida del creyente. Pero como hemos visto en esta lección, las buenas obras no son un requisito para la salvación de los inconversos. Las buenas obras son para el creyente. Dios las preparó para nosotros de antemano y Él no olvidará nuestra obra y el trabajo de amor. Hermanos, no se les olvide todo lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿verdad? Dios me los bendiga.